Llamas anaranjadas brotaron de la sala de máquinas del yate, pintando el tranquilo puerto de Port Sterling con una luz infernal mientras Carter Hayes agarraba con más fuerza el timón de su barco pesquero. 30 segundos, quizás menos, antes de que ese barco de $1.000.000 se convirtiera en una tumba. El rocío salado y el humo acre le quemaban la garganta mientras navegaba entre los escombros flotantes. Las elegantes curvas del yate, ahora retorcidas por el fuego, se escoraban peligrosamente hacia las gélidas aguas de Maine. Dentro del camarote inundado, la encontró inconsciente. La blusa de seda se le pegaba a la piel, los pendientes de diamantes reflejaban las luces de emergencia. Todo en ella deslumbraba por su riqueza, algo que nunca había imaginado. Arrastró su cuerpo inerte hasta su bote, llamó por radio a la guardia costera y luego vio a los paramédicos subirla a una camilla. Pero mientras los periodistas corrían hacia el muelle y las cámaras empezaban a disparar, Carter Hayes hizo algo que los atormentaría a ambos durante semanas. Se disolvió en la niebla matutina sin dar su nombre, dejando solo huellas húmedas y el misterio de un héroe que salvó una vida, y luego se desvaneció como humo. 3 horas después, en el Hospital General de Portland, la mujer abrió los ojos de golpe. La confusión nublaba su visión al ver las tejas blancas del techo. Alexandra Sterling, aunque aún no le había dicho a nadie su verdadero nombre, presionó la palma de la mano contra la áspera bata del hospital. El rugido de su garganta por la inhalación de humo. La enfermera, de mirada amable y manos curtidas, le ajustó el suero intravenoso, explicando cómo un misterioso pescador la había rescatado de una muerte segura antes de desaparecer sin dejar rastro. Sin nombre, sin información de contacto, nada más que huellas de botas húmedas en el muelle, ya secas al sol de la mañana. Alex tocó el vendaje de su frente, recordando solo fragmentos. Brazos fuertes levantándola, manos callosas tomándole el pulso, el olor a aceite de motor mezclado con agua salada. La guardia costera no había encontrado ninguna identificación en el rescatador, y para cuando se les ocurrió buscarlo, había desaparecido por completo. Mientras tanto, 48 kilómetros al norte, en Port Sterling, Carter Hayes estaba sentado a la mesa de su cocina contando facturas médicas, mientras que su hija de 8 años, Lucy, se sonrojaba al otro lado. El rescate de esa mañana parecía un sueño, algo que le había sucedido a otra persona. Se había cambiado la ropa mojada, le había preparado el desayuno a Lucy y la había llevado a la escuela como si nada hubiera pasado, pero su mano aún temblaba ligeramente al tomar su taza de café. Las noticias locales ya lo llamaban el héroe misterioso de Port Sterling, pero Carter apagó la televisión antes de que Lucy pudiera oírlo. No necesitaba saber que su padre lo había arriesgado todo esa mañana. No cuando ya estaban caminando por una línea tan delgada entre la supervivencia y el desastre. La pila de avisos de retraso parecía burlarse de él. La factura de la luz, el pago del coche, y al final, el presupuesto de la cirugía de corazón de Lucy, que le provocó un nudo en el estómago con un temor familiar. Lucy levantó la vista de su dibujo. Sus rizos rubios reflejaban la luz de la tarde que se filtraba a través de la pequeña ventana de la cocina. Llevaba días dibujando lo mismo, un hombre en un barco extendiéndose hacia lo que ella llamaba la Dama Ángel. Carter había asumido que era solo otro de sus dibujos imaginativos. Pero ahora la imagen le oprimió el pecho al reconocerlo. Su hija había presenciado todo el rescate desde la pequeña terraza de su caravana, aunque había estado demasiado lejos para comprender lo que realmente estaba sucediendo. Le pareció hermoso, romántico, incluso, como algo sacado de los cuentos de hadas que su madre solía leer antes de que el cáncer le robara la voz para siempre. Carter se inclinó sobre la mesa y le alisó el pelo a Lucy, un gesto que se había vuelto automático desde que se convirtió en padre soltero hacía 3 años. El primer investigador privado llegó a Port Sterling un martes, haciendo preguntas en Murphy's Diner sobre pescadores y dueños de barcos locales. Jake Morrison fue minucioso, metódico y costoso. Justo lo que Alexandra Sterling necesitaba para encontrar al hombre que le había salvado la vida. Lo había contratado desde su cama de hospital,
aún con ropa prestada y una venda en la sien, decidida a agradecerle como es debido a su Salvador. El yate había sido una pérdida total. Pero eso era solo dinero, y Alex tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Lo que no tenía era tranquilidad. No hasta que pudiera mirar a su héroe a los ojos y expresarle su gratitud como es debido. La investigación de Jake comenzó con los lugares obvios, los 3 puertos deportivos en un radio de 16 kilómetros del lugar donde se había incendiado el yate, entrevistando a capitanes de muelle y mecánicos de barcos, que podrían haber notado que alguien se marchaba temprano esa mañana. Carter lo esperaba, temiéndolo con la misma sensación de malestar que sentía al abrir facturas que no podía pagar. Había visto las noticias, las recompensas que se ofrecían y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien atara los cabos. Cuando Jake Morrison entró en el puerto deportivo de Peterson, donde Carter trabajaba a tiempo parcial arreglando motores, sintió una opresión en el pecho por el pánico. Pero Jake buscaba a alguien con una nueva. El barco, alguien que podría haber salido temprano por placer en lugar de por necesidad. El barco pesquero de Carter, de 20 años, con el casco remendado y el motor temperamental, no encajaba en el perfil de un buen samaritano con tiempo para hacerse el héroe. Mantuvo la cabeza baja, continuó trabajando en el motor fueraborda que tenía delante y respondió a las preguntas de Jake con una sinceridad cautelosa. Sí, había oído hablar del rescate. No había visto nada inusual esa mañana. Alex comenzó su propia búsqueda 2 semanas después, frustrada por la falta de progreso de Jake e impulsada por una inquietud que no podía explicar. Nunca había sido de las que se quedaban quietas mientras otros resolvían sus problemas, y esto le parecía demasiado importante como para delegarlo por completo. Tras tomarse una excedencia de Sterling Industries, algo que conmocionó al mundo empresarial, condujo hasta Maine y se alojó en un pequeño hostal en Camden con un nombre falso. Le dijo al propietario que era escritora e investigaba comunidades costeras, lo cual no era del todo mentira. Estaba investigando algo, aunque no fuera para un libro. La dueña, una mujer habladora llamada Beth, estaba encantada de compartir chismes locales sobre el misterioso rescate que había puesto su tranquilo tramo de costa en el mapa de las noticias nacionales. El segundo puerto deportivo resultó más prometedor que el primero. El puerto del Capitán Pete era más pequeño, más agreste, lleno de barcos de trabajo en lugar de embarcaciones de recreo. Alex pasó 3 días allí, comprando café para pescadores y estibadores, aprendiendo sobre mareas y patrones climáticos, escuchando historias sobre el mar que se cobraba tantas vidas como las que mantenía. Empezaba a comprender por qué alguien podría no querer reconocimiento por un rescate. Eran personas reservadas que valoraban las acciones sobre las palabras, la sustancia sobre la ostentación. Un pescador mayor llamado Walt le habló del código no escrito del agua. Ayudas porque es lo correcto, no porque quieras nada a cambio. Los verdaderos héroes no se quedan para las cámaras, dijo, escupiendo jugo de tabaco al puerto. Simplemente hacen lo que hay que hacer y vuelven a casa con sus familias. Para el tercer puerto deportivo, Alex había cambiado. 3 semanas de vida sencilla la habían despojado de la armadura corporativa que había usado durante tanto tiempo, reemplazando los trajes de diseñador por vaqueros prácticos y aprendiendo a apreciar el ritmo de la vida de pueblo. Port Sterling era diferente de los demás puertos, más pequeño, más aislado, con los lazos comunitarios que se forjaban a lo largo de generaciones en lugar de acuerdos comerciales. Alquiló una habitación encima del restaurante Murphy's y se instaló para lo que sospechaba que podría ser una estancia más larga. El capitán del puerto, un anciano llamado Gus, que parecía estar al tanto de los asuntos de todos, era educado pero reservado. Había oído hablar de la señora que buscaba al héroe misterioso, y aunque comprendía su gratitud, también entendía por qué un lugareño podría no querer ese tipo de atención. Lucy encontró a Alex en la biblioteca un jueves por la tarde, dibujada por el desconocido, que leía en la sección infantil, a pesar de ser claramente un adulto. Alex había estado investigando los protocolos locales de rescate marítimo,
pero se distrajo con el dibujo de Lucy extendido sobre una mesa cercana. La niña estaba trabajando en otra versión de su dibujo del rescate en barco. Esta más detallada que las demás. Alex se quedó sin aliento al reconocer elementos de su propio rescate. El ángulo del yate que se hundía, el patrón de humo, detalles que solo podían provenir de alguien que hubiera presenciado el evento de primera mano. Cuando Lucy levantó la vista con curiosos ojos azules y le preguntó a Alex si le había gustado su dibujo, la conexión fue electrizante. Esta niña había visto su rescate, lo que significaba que su padre podría ser justo a quien Alex buscaba. «Mi papá salva gente», dijo Lucy con orgullo, mostrando su último dibujo. Salvó a la dama Ángel del barco en llamas. El corazón de Alex latía con fuerza contra sus costillas mientras estudiaba el dibujo de la niña con nuevos ojos. Las proporciones eran infantiles, pero los elementos básicos estaban presentes. Un pequeño barco pesquero acercándose a una embarcación más grande, humo elevándose en nubes oscuras, una figura siendo rescatada. Lucy conversaba sobre cómo su padre arreglaba barcos y cómo le había dicho que nunca hablara con desconocidos sobre esa mañana, pero solo tenía 8 años y Alex ya no era una desconocida, ya que llevaban 20 minutos sentados juntos. Las piezas encajaban con una claridad devastadora, y Alex se sentía más cerca de las respuestas que desde que despertó en aquella cama de hospital. El enfrentamiento llegó antes de lo que Carter esperaba. Había estado trabajando hasta tarde en el puerto deportivo, intentando terminar la reconstrucción de un motor antes de que el dueño necesitara su barco para el torneo de pesca del fin de semana. El garaje estaba tenuemente iluminado, impregnado de los olores familiares a aceite de motor y aire salado. Cuando Alex Sterling entró por la puerta abierta del garaje, Carter la reconoció al instante, no solo por el rescate, sino por las fotos de los periódicos que habían publicado la noticia. Pero se veía diferente, más suave de alguna manera, usando jeans en lugar del traje de negocios. Era de la cobertura mediática. Por un momento, ninguno de los dos habló. La tensión se extendía entre ellos como un sedal, listo para romperse a la menor presión. Las manos de Carter se detuvieron en la llave inglesa que había estado usando. Y Alex dio un paso adelante con cuidado. «Me salvaste la vida», dijo Alex simplemente, su voz sin la autoridad que Carter esperaba de un director ejecutivo multimillonario. No lo negó, no le veía el sentido cuando los dibujos de Lucy ya lo habían delatado. En cambio, dejó sus herramientas y la miró fijamente, notando cómo las fuertes luces fluorescentes la hacían parecer más joven, más vulnerable que la elegante ejecutiva que había sacado de aquella cabaña en llamas. Ella observaba sus manos, las mismas manos callosas que la habían arrastrado a un lugar seguro, y él resistió el impulso de limpiárselas con su camisa de trabajo. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que no decían. Carter había ensayado este momento en su cabeza docenas de veces, pero ahora que estaba sucediendo, las palabras le resultaban inadecuadas. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Alex, y Carter percibió genuina confusión en su voz, más que acusación. Miró hacia la oficina del puerto deportivo, donde Gus probablemente fingía no mirar por la ventana, y luego volvió a la mujer cuya vida había salvado, y cuyo mundo amenazaba con destruir su propia paz cuidadosamente construida. La respuesta honesta era demasiado complicada, demasiado envuelta en sus miedos sobre Lucy y su frágil estabilidad. ¿Cómo podía explicar que los héroes de los pueblos pequeños se convertían en leyendas, y que las leyendas atraían una atención que no podía permitirse? Que los periodistas indagarían en sus antecedentes, averiguarían sobre las facturas médicas y los problemas de custodia que lo mantenían despierto por las noches. Que prefería permanecer invisible antes que arriesgarse a perder lo único que importaba, el bienestar de su hija. «No necesito reconocimiento», dijo Carter finalmente, sintiendo las palabras torpes en sus labios. «La gente hace lo que tiene que hacer». Eso era todo. Pero Alex negó con la cabeza antes de que él terminara de hablar, acercándose con la determinación que probablemente había construido su imperio empresarial.
Había pasado 3 semanas aprendiendo sobre los códigos no escritos de las comunidades costeras, pero también había pasado 3 semanas pensando en el hombre que arriesgó su vida por una desconocida. No era reconocimiento lo que ofrecía. Era conexión, gratitud, la simple necesidad humana de cerrar un círculo que había quedado incompleto. Carter lo veía en sus ojos, la misma energía incansable que la había impulsado a encontrarlo, y se dio cuenta de que esto no iba a ser tan simple como rechazar su agradecimiento y enviarla de vuelta a su mundo. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos corriendo en el muelle de madera. Lucy irrumpió por la puerta del garaje, con la mochila escolar rebotando contra su pequeño cuerpo y las mejillas sonrojadas por la carrera. Se detuvo en seco al ver a Alex, y el reconocimiento se dibujó en su rostro al conectar a la mujer real con el ángel de sus dibujos. Por un instante, los tres formaron una escena inesperada. El héroe reticente, el multimillonario agradecido y la niña que lo había presenciado todo desde la distancia. Lucy miró a su padre y a Alex con la clase de intuición que a veces poseen los niños, percibiendo el peso de lo no dicho en el aire que los rodeaba. Entonces hizo lo que mejor saben hacer los niños de 8 años. Aclaró las complicaciones de los adultos con la simple verdad. «Papá, ¿no le contaste lo de mi corazón?», preguntó Lucy, y Carter sintió que se le iba la sangre del rostro. La expresión de Alex pasó de la confusión a la preocupación mientras miraba a padre e hija, empezando a comprender por qué Carter podría tener preocupaciones más urgentes que aceptar la gratitud de desconocidos adinerados. Lucy continuó con la inocente franqueza de la infancia, explicando su próxima cirugía y cómo los médicos le habían dicho que fortalecería su corazón como el de los demás niños. No entendía las implicaciones financieras, no sabía que Carter permanecía despierta calculando gastos y preguntándose si su seguro cubriría lo suficiente. Solo sabía que su papá estaba muy preocupado últimamente, y tal vez la amable señora, que parecía un ángel, podría ayudarla de alguna manera. La emergencia médica llegó en un momento inoportuno. Lucy había estado bien durante la conversación, animada y alegre, mientras le describía a Alex sus últimas ideas para dibujar. Pero el estrés solía manifestarse de forma inesperada, y la emoción de conocer a su angelita, combinada con la evidente ansiedad de su padre, desencadenó un dolor agudo en su pequeño pecho. Carter reconoció las señales de inmediato. La mano de Lucy le presionó las costillas, su respiración se volvió superficial y rápida, la mirada asustada en sus ojos significaba que su corazón luchaba por mantener el ritmo. La abrazó sin dudarlo, gritándole a Alex que llamara al 911 mientras llevaba a Lucy a su camioneta. No se le escapó la ironía de que estaba, una vez más, en una carrera contrarreloj para salvar a alguien. Pero esta vez, era la persona que más le importaba. En el hospital, Carter paseaba por el pasillo mientras los médicos examinaban a Lucy. Sus botas de trabajo chirriaban contra el linoleum pulido a cada vuelta. Alex la seguía en su coche de alquiler, manteniéndose en silencio, pero negándose a irse a pesar de las bruscas sugerencias de Carter de que volviera a su hotel. La médica de urgencias era alguien que Carter conocía. La doctora Patricia Meads había sido la cardióloga de Lucy desde que le detectaron el soplo cardíaco hacía 3 años. Salió de la sala de reconocimiento con una expresión que lograba ser a la vez tranquilizadora y seria, explicando que Lucy estaba estable, pero que el episodio era un claro indicador de que la cirugía ya no podía posponerse. El plazo se había acelerado de 6 meses a 6 semanas, y Carter sentía el peso familiar de la imposibilidad financiera sobre sus hombros como una manta de plomo. Alex observó cómo el rostro de Carter se desmoronaba mientras el médico le explicaba el cronograma y los costos de la cirugía. Había pasado suficiente tiempo en salas de juntas corporativas como para reconocer cuando alguien se ahogaba en números que no podía controlar, y ahora entendía por qué su salvador se había marchado esa mañana. No se trataba de modestia ni de valores pueblerinos. Se trataba de un padre cuyo orgullo luchaba contra su desesperación, que prefería sufrir en silencio antes que aceptar ayuda con condiciones. Cuando el Dr. Meads mencionó la posibilidad de trasladar a Lucy al Hospital Infantil de Boston para la intervención,
Alex vio cómo las manos de Carter se cerraban en puños. La mejor atención para su hija también era la más cara, y estaba calculando si su seguro cubriría al menos la mitad de los costos. La matemática de la desesperación estaba escrita claramente en sus rasgos curtidos. «Déjame ayudarte», dijo Alex en voz baja después de que el médico los dejara solos en la consulta familiar. La respuesta inmediata de Carter fue negar con la cabeza y empezar a enumerar todas las razones por las que no podía aceptar la caridad de alguien cuyo mundo funcionaba con principios completamente diferentes a los suyos. Pero Alex había aprendido algo durante sus semanas en Port Sterling. Algo sobre la diferencia entre caridad y comunidad, entre obligación y cuidado genuino. No se ofrecía a pagar las facturas médicas de Lucy porque se sintiera culpable por haber sido rescatada. Se ofrecía porque en 3 semanas de búsqueda de su héroe, había descubierto algo que había extrañado toda su vida: las conexiones auténticas que el dinero no podía comprar. El tipo de relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de las ventajas económicas. La negociación tuvo lugar tomando un café en la cafetería del hospital, con Lucy durmiendo plácidamente arriba, y ambos adultos definiendo cuidadosamente los límites de lo que Carter podía aceptar. Alex tuvo que convencerlo de que su oferta no tenía condiciones, ni publicidad, ni expectativas de gratitud futura ni acceso a su familia. Quería pagar la cirugía de Lucy porque podía, porque entendía lo que significaba perder a un ser querido por circunstancias ajenas a tu control y porque a veces el universo ofrecía oportunidades para equilibrar la balanza. Carter la escuchó hablar de su propia soledad infantil, de cómo había creado una empresa que generó millones mientras la dejaba emocionalmente en la ruina, de cómo se sentía salvar a su hija, como el primer logro verdaderamente significativo que su dinero había logrado. Llegaron a un acuerdo que preservaba la dignidad de Carter y garantizaba que Lucy recibiera la mejor atención posible. Alex cubriría los gastos médicos a través de una fundación anónima estructurada como una subvención de asistencia comunitaria en lugar de una organización benéfica personal. Carter seguiría trabajando en el puerto deportivo, criando a Lucy en la misma modesta caravana, viviendo la vida que había construido con determinación y amor en lugar de con una herencia. El único cambio sería la salud de Lucy y la tranquila certeza de que a veces la ayuda llegaba de direcciones inesperadas. Alex no pidió gratitud ni amistad continua. Simplemente pidió la oportunidad de hacer algo bueno con recursos que nunca había necesitado. La transacción se sintió menos como una obra de caridad y más como el flujo natural de una comunidad que cuida de los suyos. La cirugía de Lucy estaba programada para el mes siguiente en el Hospital Infantil de Boston, lo que les dio tiempo para prepararse mental y emocionalmente para el procedimiento. Durante esas semanas, Alex se convirtió en una presencia familiar en Port Sterling, no como la misteriosa multimillonaria que buscaba a su salvador, sino como alguien que pertenecía al tejido social de la comunidad. Aprendió a hacer buenos nudos de pesca con Walt en Captain Pete's Harbor. Ayudó a Beth en el hostal con la contabilidad, y gradualmente, se ganó la aceptación discreta que solo llega a quienes demuestran su valía con acciones, en lugar de palabras. Al principio, la gente del pueblo desconfiaba de su riqueza y sus antecedentes, pero su dedicación a la comunidad los fue conquistando poco a poco. Carter se encontró deseando la presencia de Alex de maneras que lo sorprendieron. Tenía un don para aparecer cuando necesitaba ayuda extra en el puerto deportivo, sin interferir nunca con su trabajo, pero de alguna manera haciendo que las tareas se sintieran menos solitarias. Lucy la adoraba, trataba a Alex como la tía que nunca tuvo y compartía historias sobre su madre que Carter no había escuchado en años. Verlos juntos, Lucy, charlando sobre la escuela, mientras Alex escuchaba con genuino interés, despertó en Carter sentimientos que había enterrado desde la muerte de su esposa. No sentimientos románticos exactamente, sino algo más profundo, reconocer que su familia no tenía por qué estar completa con solo 2 personas, que el amor podía expandirse para incluir incorporaciones inesperadas sin disminuir lo anterior. La mañana de la cirugía de Lucy llegó con el típico clima de Maine, cielos grises y llovizna intermitente que coincidía con el estado emocional de Carter. Apenas había dormido,
pasando la mayor parte de la noche sentado en la habitación de Lucy, observándola respirar e intentando no pensar en todo lo que podría salir mal. Alex había conducido hasta Boston la noche anterior, respetando la necesidad de Carter de pasar tiempo en familia, asegurándose de que estuviera disponible si la necesitaba. Lucy estaba nerviosa pero valiente, charlando con las enfermeras sobre sus dibujos y explicándoles que su papá era el mejor reparador de barcos de todo Maine. Carter le sostuvo la mano hasta que la anestesia hizo efecto, y luego pasó las 4 horas más largas de su vida paseando de un lado a otro por la sala de espera quirúrgica mientras manos expertas trabajaban para reparar el corazón de su hija. El Rodríguez salió de la cirugía con esa sonrisa que significaba que todo había salido según lo previsto. El defecto cardíaco de Lucy se había corregido con éxito, y salvo alguna complicación, debería poder llevar una vida completamente normal. Carter sintió que se le doblaban las rodillas de alivio. Años de preocupación y miedo lo abandonaban en una oleada que lo dejó mareado. Alex apareció a su lado con una taza de café y una presencia silenciosa que, de alguna manera, hizo que la buena noticia pareciera más real. Se sentaron juntos en la sala de recuperación, viendo a Lucy dormir mientras se recuperaba de la anestesia, mientras su pequeño pecho subía y bajaba al ritmo constante de un corazón que funcionaba correctamente. Por primera vez en 3 años, Carter podía imaginar un futuro sin la constante ansiedad subyacente de la medicina. La recuperación de Lucy progresó sin contratiempos, impulsada por su resiliencia natural y el optimismo que solo poseen los niños. Estaba fascinada con los monitores que registraban sus latidos, orgullosa de la pequeña cicatriz que, según ella, la hacía parecer una pirata, y ansiosa por regresar a Port Sterling, donde podría mostrarles a todos sus dibujos de los ángeles que reparaban corazones. Alex la visitaba a diario, trayendo libros y materiales de arte, aprendiendo a trenzar el cabello de Lucy y escuchando explicaciones detalladas sobre la dinámica social de una niña de 8 años. Carter observaba estas interacciones con creciente asombro, al ver la naturalidad con la que Alex se había integrado en su pequeña unidad familiar, sin sobrepasar jamás los límites ni intentar recuperar lo perdido. El viaje de regreso a Port Sterling tuvo lugar en una fresca mañana de octubre, cuando los arces habían adquirido brillantes tonos rojos y dorados. Lucy durmió en el asiento trasero durante la mayor parte del trayecto, agotada por la emoción de finalmente volver a casa, mientras Carter y Alex conversaban en voz baja sobre asuntos prácticos, citas de seguimiento, restricciones de actividades y la vuelta gradual a la rutina. Pero bajo la superficie de la conversación se escondían corrientes más profundas, reconocimientos tácitos de cómo su relación había cambiado radicalmente en los últimos 2 meses. Ya no eran extraños y salvadores, ni siquiera benefactores y receptores. Se habían convertido en algo más complejo y valioso, amigos genuinos unidos por experiencias compartidas y respeto mutuo. De vuelta en Port Sterling, la comunidad recibió a Lucy con la clase de celebración que mejor se da en los pueblos pequeños. El restaurante de Murphy había colgado una pancarta que decía, «Bienvenida a casa, Lucy». Y medio puerto acudió para escuchar sus aventuras en el gran hospital de la ciudad. Walt le trajo un barco de madera tallada en el que había estado trabajando durante su ausencia, y Beth le regaló un álbum de recortes con todos los dibujos que Lucy le había dado durante el verano. Alex observaba desde un rincón del público, comprendiendo que este era el momento de Lucy y Carter, pero Carter captó su mirada y le indicó que avanzara. Ahora pertenecía allí, no como una persona ajena que observaba desde fuera, sino como alguien que se había ganado su lugar a base de compromiso y cariño. La conversación sobre los planes de futuro de Alex se desarrolló gradualmente a lo largo de semanas de cenas compartidas y paseos nocturnos por el puerto. Llevaba 3 meses en Port Sterling, oficialmente de baja prolongada, pero prácticamente construyendo una vida que no tenía nada que ver con las salas de juntas corporativas ni los márgenes de beneficio. Sterling Industries funcionaba a la perfección sin su intervención diaria, dirigida por ejecutivos a los que había formado y sistemas que. La pregunta no era si la empresa la necesitaba, sino si ella la necesitaba.
La mujer que había construido un imperio empresarial estaba descubriendo que su mayor logro podría ser aprender a vivir una vida basada en las relaciones, no en los ingresos. Carter esperaba que Alex se quedara, aunque tuvo cuidado de no presionarla con expectativas que ella no había elegido. Lucy era menos sutil y preguntaba con frecuencia cuando Alex se mudaría del hostal a una casa de verdad donde pudiera tener materiales de arte adecuados y tal vez un gato. Las consideraciones prácticas eran importantes. La riqueza de Alex siempre crearía ciertas complicaciones en una comunidad donde la mayoría de la gente vivía al día. Pero Port Sterling tenía una forma de aceptar a las personas basándose en sus contribuciones, no en sus cuentas bancarias. Y Alex había demostrado su valor con acciones, no con palabras. La decisión se cristalizó durante la primera cita de seguimiento de Lucy con el Dr. Meads. El corazón de Lucy funcionaba perfectamente. Se le habían levantado las restricciones de actividad y estaba autorizada a retomar todas las actividades normales de su infancia. Al salir del complejo médico, Lucy preguntó si esto significaba que Alex volvería a su vida real ahora que la emergencia había terminado. La pregunta flotaba en el aire entre los tres, resaltando la línea temporal artificial que los había unido y los lazos genuinos que se habían desarrollado más allá de la crisis original. Alex se dio cuenta de que llevaba semanas pensando en Port Sterling como su vida real, y Boston se sentía más como una asignación temporal. Alex tomó su decisión una mañana en que la risa de Lucy resonó por el puerto mientras jugaba con otros niños en el muelle. El sonido representaba todo lo que Alex se había estado perdiendo sin saberlo. Alegría espontánea, comunidad auténtica, el simple placer de pertenecer a un lugar sin tener que demostrar su valía con logros o adquisiciones. Llamó a su asistente en Boston y comenzó el proceso de reestructurar su vida en torno a lo que realmente importaba. Sterling Industries continuaría bajo un nuevo liderazgo, con Alex manteniendo la propiedad, pero retirándose de las operaciones diarias. Ella consultaría a distancia cuando fuera necesario, pero su residencia principal sería una casita que había encontrado en venta a 3 manzanas de la caravana de Carter y Lucy. La reacción de Carter a la decisión de Alex fue, como era de esperar, discreta, pero profundamente sentida. La ayudó a mudarse a su nueva casa, enseñándole las peculiaridades de la vida en un pueblo pequeño, como que fontanero aparecía cuando la llamaban y donde comprar los mejores rollos de langosta. Lucy se nombró a sí misma decoradora y coach de vida de Alex, explicándole las jerarquías sociales de segundo de primaria y demostrándole las técnicas adecuadas para lanzar piedras en el puerto. Las 3 adoptaron rutinas que parecían nuevas y atemporales a la vez. Desayunos los sábados por la mañana en Murphy's Diner, paseos nocturnos que a menudo terminaban con helado, tardes tranquilas los domingos en las que Lucy dibujaba mientras los adultos hablaban de todo y de nada. El invierno en Port Sterling puso a prueba el compromiso de Alex con su nueva vida de maneras que los visitantes de verano nunca experimentaron. La temporada turística terminó abruptamente después del Día del Trabajo, dejando a la comunidad enfrentada a la dura realidad del clima y el aislamiento que definían la vida costera de Maine. Alex descubrió músculos que nunca había usado mientras cortaba leña, aprendió a conducir en carreteras heladas sin entrar en pánico y encontró una satisfacción inesperada en el sencillo ritmo de la supervivencia invernal de un pequeño pueblo. Carter le enseñó habilidades prácticas como acondicionar tuberías para el invierno y controlar el fuego que ardiera durante toda la noche, mientras que Lucy le enseñó a construir ángeles de nieve y a atrapar copos de nieve con la lengua. La primera Navidad fue particularmente significativa, ya que marcó no solo la temporada navideña, sino también la culminación de la recuperación de Lucy y la plena integración de Alex en su poco convencional unidad familiar. Decoraron un árbol en la sala de Alex, con Lucy como directora artística y ambos adultos siguiendo sus instrucciones, a veces caóticas pero siempre entusiastas. Carter aportó adornos que había tallado con madera flotante, mientras que Alex añadió delicadas decoraciones de vidrio que habían pertenecido a su abuela, los únicos objetos sentimentales que conservaba de su vida anterior. El árbol representaba la combinación perfecta de sus diferentes orígenes y un futuro compartido.
hermoso en su imperfección y lleno de significado que el dinero no podía comprar. La lista de Navidad de Lucy ese año incluía artículos que revelaban cómo Alex se había convertido en parte integral de su mundo. Además de las típicas peticiones de una niña de 8 años de materiales de arte y libros, le pidió a Papá Noel que ayudara a Alex a aprender a trenzarse mejor el cabello y que se asegurara de que Carter sonriera más a menudo. Quería un caballete nuevo para su habitación y permiso para pintar un mural en la pared que contara la historia de cómo su papá salvó a un ángel y cómo el ángel lo salvó a ellos. La inocencia de su perspectiva trascendió todas las complicaciones adultas de la riqueza y las diferencias sociales, reduciendo su relación a su esencia. Ahora eran una familia, unidos por elección y compromiso, más que por sangre o ley. La primavera trajo nuevos comienzos y la clase de renovación que solo llegaba después de sobrevivir un invierno juntos. Los últimos dibujos de Lucy mostraban 3 figuras juntas en un muelle, que ya no representaban rescates dramáticos, sino momentos tranquilos de felicidad cotidiana. Carter había sido ascendida a gerente de la Marina, un puesto que conllevaba un mejor salario y el respeto de toda la comunidad pesquera. Alex había creado una pequeña fundación que otorgaba becas educativas a niños de la localidad, financiada con su patrimonio personal, pero administrada por voluntarios de la comunidad que comprendían las necesidades locales mejor que cualquier organización externa. La conversación sobre el matrimonio se desarrolló gradualmente, entrelazada con discusiones sobre asuntos prácticos como la matrícula escolar de Lucy y los planes de vacaciones de verano. Ni Carter ni Alex sintieron la necesidad de declaraciones dramáticas ni ceremonias públicas. Su compromiso se había demostrado durante meses de desafíos compartidos y apoyo discreto. Ya eran una familia en todos los sentidos, y las formalidades legales parecían menos importantes que la decisión diaria de construir una vida juntos. Cuando finalmente intercambiaron votos, fue en una sencilla ceremonia en el muelle donde estaba amarrado el barco de Carter, con Lucy como testigo y toda la comunidad de Port Sterling como celebración. El final no llegó con dramáticos crescendos, sino con la serena satisfacción de una vida vivida con autenticidad. 5 años después de aquella mañana, cuando las llamas anaranjadas tiñeron el puerto de una luz infernal, Carter y Alex permanecieron juntos observando a Lucy, ahora de 13 años y más alta que su madrastra, enseñar a un grupo de niños pequeños a hacer nudos de vela. La niña que una vez necesitó una cirugía para reparar su corazón, ahora era la instructora de vela juvenil no oficial del puerto, paciente y alentadora con los niños más pequeños que luchaban por dominar las complejas técnicas. Su última obra de arte colgaba en la oficina de la fundación de Alex, representando no rescates ni ángeles, sino momentos ordinarios convertidos en extraordinarios por el amor y el compromiso. Las manos de Carter aún estaban callosas por trabajar en motores de barcos, aunque ahora era el dueño del puerto deportivo en lugar de solo arreglar motores para otros. Alex usaba vaqueros con más frecuencia que trajes, y su vestuario corporativo se relegaba a las pocas veces al año en que los negocios de Sterling Industries requerían su atención personal. La habitación de Lucy estaba llena de galardones de concursos de arte y vela, testimonio de talentos que habían florecido en la seguridad de un hogar estable y amoroso. Se habían convertido en exactamente lo que nunca supieron que querían, una familia común y corriente cuyo mayor logro fue la extraordinaria profundidad de su compromiso mutuo. El misterio que los había unido ya no era misterioso, pero seguía siendo significativo de maneras que trascendían la crisis original. Carter había aprendido que aceptar ayuda no disminuía su valor como padre ni como hombre, mientras que Alex había descubierto que la verdadera riqueza residía en relaciones que no se podían cuantificar ni negociar. Lucy había crecido comprendiendo que las familias se presentaban de muchas maneras, que el amor podía expandirse para incluir adiciones inesperadas, y que los actos heroicos más importantes a menudo eran las pequeñas muestras de bondad cotidianas. Todos habían sido rescatados esa mañana cuando el yate se incendió, aunque les había llevado años comprender exactamente de qué los habían salvado y para qué los habían salvado. La imagen final era la de Carter enseñando a su medio hermano menor, el hijo de Alex, nacido 3 años después de casarse, a manejar una caña de pescar,
mientras Alex observaba desde el muelle con la satisfacción que solo proviene de una vida vivida en armonía con los valores más profundos. El niño era demasiado pequeño para comprender la historia de cómo se había formado su familia, pero crecería sabiendo que los héroes se presentaban de muchas maneras y que los mejores rescates a menudo eran mutuos. El puerto de Port Sterling reflejaba el sol de la mañana como diamantes dispersos, apacible y eterno, sosteniendo su pequeño bote firme mientras Carter guiaba sus pequeñas manos hacia la aventura de atrapar su primer pez.